El buque fue encargado originalmente por SF Line, Finlandia, pero la empresa ya tenía otros 2 buques más en construcción, por lo que SF Line decidió vender el contrato a Rederi Ed Sally, uno de sus compañeros en el consorcio de Viking Line. Los constructores del buque Meyer Werft de Alemania habían construido un gran número de barcos para varias empresas asociadas a Viking Line durante los años 1970. El barco tenía acceso por la proa que se abría hacia arriba y una rampa para automóviles que se acoplaba dentro de la proa al cerrarse, el cual le proporcionaba un aspecto elegante. Navegó desde 1980 bajo los nombres Viking Sally, Silja Star, Wasa King y Estonia. El 29 de julio de 1980, el Viking Sally fue entregado a Rederi Ed Sally, Finlandia, y fue puesto en servicio en la ruta entre Turku, Mariehamn y Estocolmo. Como todos los barcos, el Viking Sally sufrió algunos incidentes durante el servicio en Viking Line. Encalló en la isla de Åland en mayo de 1984 y sufrió algunos problemas de propulsión en abril de 1985, por lo que ese mismo año la nave fue reconstruida modificando su popa con una cola de pato. A finales de 1987, EFA y Johnson Line, los dueños de Viking Line, fueron los rivales principales de Silja Line, que compró el barco. Cuando su contrato acabó en abril de 1990, el Viking Sally tuvo un insólito cambio de servicio. Se pintó con los colores de Silja Line, fue rebautizado como Silja Star y se le adjudicó la misma ruta que había realizado para Viking Line. En 1990, EFA, Johnson Line y Rederi Ed Sally se fusionaron formando F-Young. En la primavera siguiente, el Silja Star comenzó su servicio con la Wasa Line, otra empresa propiedad de F-Young. Su nombre fue cambiado a Wasa King y sirvió en rutas que unen Vasa, Finlandia con Umeå y Sundsvall en Suecia. En enero de 1993, al decidirse en F-Young que las operaciones de Wasa Line se incorporarían a las de Silja Line, el Wasa King fue vendido a Nordström y Tulling para su explotación en la ruta Tallinn-Estocolmo de la compañía Est Line bajo el nombre de Estonia. El desastre del Estonia ocurrió el 28 de septiembre de 1994 cuando atravesaba el mar Báltico en ruta de Tallinn a Estocolmo con 989 pasajeros además de la tripulación. El MS Estonia estimaba llegar a Estocolmo aproximadamente a las 9:30. Las condiciones atmosféricas eran duras, fuertes vientos y olas de entre 4 a 7 metros de altura. La causa directa del accidente fue un fallo en los cierres del acceso de vehículos de proa, que se rompió ante la presión del oleaje. El agua que inundó la cubierta de coches desestabilizó el barco y comenzó una cadena catastrófica de acontecimientos que hundieron al Estonia.
El primer signo de peligro fue un extraño sonido metálico alrededor de las 1 a.m., cuando el barco estaba a las afueras del archipiélago de Turku, pero una inspección de la víscera no mostró daños visibles. A las 1:20 a.m. aproximadamente se oyó por el sistema de megafonía una débil voz femenina diciendo: «Alarma, alarma en el barco». Poco después se dio la alarma general para subir a los botes salvavidas. El navío se escoró de 30 a 40 grados a estribor aproximadamente, lo que hizo prácticamente imposible moverse dentro del barco de forma segura. Las puertas y vestíbulos se convirtieron en trampas mortales. Para entonces, los que iban a sobrevivir estaban ya sobre la cubierta. La señal de socorro fue comunicada por el equipo del barco a las 1:22. Debido a la falta de energía eléctrica, el barco no pudo dar su posición y esto retrasó la operación de rescate. Un ferry de pasajeros de Viking Line, el MS Mariela, llegó a la escena del accidente a las 2:12. El primer helicóptero de rescate llegó a las 3:05. Del total de 989 pasajeros a bordo, solo 138 fueron rescatadas, aunque luego una falleció en un hospital de Estocolmo. El accidente se cobró 852 vidas por ahogamiento e hipotermia. Solo fueron 94 los cuerpos hallados, uno de ellos un mes después de la tragedia y otro tras casi 2 años del accidente del MS Estonia. La mayor parte de los fallecidos nunca lograron salir de la nave. Cuando el barco se escoró más de 30 grados, poder desplazarse dentro del barco resultó casi imposible y muy peligroso, debido al riesgo de caídas o resultar aplastado por los objetos que caían. Muchos pasajeros no sabían cómo inflar las balsas salvavidas o utilizar los chalecos salvavidas proporcionados. Era muy difícil abordar las balsas y además se volcaban fácilmente. Las videocintas oficiales del desastre demostraron que las cerraduras en la víscera habían fallado y que la puerta se había separado del resto del navío. Vidare Europa Viking Estonia. Mayday, mayday. No había supervisión por video de esa parte de la cubierta de vehículos. Sin embargo, una cámara de video que supervisaba la rampa interna mostró que el agua inundaba la cubierta de automóviles. Si la tripulación hubiera sabido esto, es probable que hubieran navegado el barco en reversa, lo que podría haber evitado el hundimiento. Existe un sinnúmero de teorías para explicar el desastre, investigaciones independientes, así como testimonios de testigos. Un aventurero estadounidense, Greg Bemis, y su equipo realizaron inmersiones en los restos del Estonia, filmaron el casco y recuperaron fragmentos de metal de la nave que en pruebas de laboratorio mostraron evidencias de que había tenido lugar una explosión. La periodista alemana Jutta Rabe también realizó sus propias investigaciones que dieron lugar a un libro en el que, a su vez, se basó la película de ficción de 2003 Tormenta Báltica, donde se presenta al servicio secreto ruso como responsable del hundimiento, así como los intentos del gobierno sueco por encubrir las causas de la tragedia.